me fortalece, pero en realidad el proceso es una vía de comunicación que Dios ha permitido para hablar con su pueblo, porque en ese momento es cuando el pueblo más adquiere conocimiento de Dios, es cuando el pueblo más busca de Dios, cuando está por los procesos. Y dice, los procesos fueron creados para probar una resistencia. Mi pregunta para ti el día de hoy es que si quieres ministerio, necesitas procesos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, pero qué proceso ha tenido que vivir aquella persona, aquel predicador o predicadora para estar en ese lugar? Dios solo sabe, Dios solo conoce, y Jesús tuvo que pasar primero por un proceso para recién traer su gloria. Dice su palabra en Proverbios 24:10. Dice, eres de baja calidad si no puedes soportar la presión de la adversidad. Esta palabra, la primera vez que la leí, fue prácticamente un cachetazo de Dios para mí, porque ahí Dios me dijo, si no puedes soportar esto pequeño, ¿cómo querés que yo te haga soportar lo grande? Y muchas veces Dios nos está diciendo, ¿querés soportar cosas grandes? Primero tenés que soportar lo pequeño. Primero tenés que pasar por procesos, por desiertos, para que Dios agarre, te levante, te fortalezca y provoque en ti una resistencia. Dice que el proceso te prepara incluso para una persecución. ¿Cuántos conocen que Jesús agarró y fue al desierto y fue tentado? Dice que fue tentado por el enemigo, y el enemigo lo primero que atacó fue su identidad. Y dijo, si eres hijo de Dios. Y muchas veces el diablo a ti te dice, si eres hijo de Dios. ¿Y cuántas veces le has respondido mal con temor? Muchas veces me acuerdo que una vez agarré en esas tantas y me fui de mi casa al fondo. Y me fui a orar, porque estaban pasando situaciones en mi casa, y yo decía, porque estaban pasando situaciones en las que yo no quería que mi hermano viviera lo mismo que yo estaba viviendo. Entonces me fui a orar al fondo, y el diablo viene y me empieza a decir que no era hija de Dios, que no era amada, que no era escogida, que no era limpiada. Ya había pasado por un proceso de un desierto bastante grande en el que me había querido suicidar. Entonces yo dije, esta vez no me va a ganar. Esta vez Dios ya me dijo quién soy, Dios ya me marcó, Dios ya me limpió, y le dije, Satanás, yo soy hija de Dios, soy hija del Altísimo, soy linaje escogido y nación santa, y a mí no me vas a venir a tocar. Amén, gloria a Dios. Y ahí huyó, pero hasta que yo no tomé la decisión, no cambió mi situación. Hay decisiones que vas a tener que tomar en tu proceso para que cambie tu proceso y empiece a ser aquel que sea florecido por Dios, aquella primavera que Dios ha preparado, aquel tiempo de refrigerio. Y dice, tu madurez no va a depender de las necesidades que tuviste que pasar, sino de las decisiones que tuviste que tomar según la voluntad de Dios, porque la madurez natural mal adquirida lleva a la inmadurez espiritual. Muchas veces yo pensé que todos los procesos que había vivido, esos eran los que a mí me habían traído la madurez. Pero cuando yo me puse a pensar cuál era la madurez que yo tenía en mi corazón y en mi mente, entendí que en realidad estaba haciendo una inmadurez para mí en el mundo espiritual, porque no dependía del proceso que había vivido, sino de las decisiones que había tomado, y en ese momento en realidad no había tomado ninguna decisión buena. Y muchas veces tú estás pasando por procesos y te pones a pensar, no, porque yo soy fuerte, porque yo todo lo puedo, porque si viví esto voy a poder vivir más cosas. ¿De qué te sirve vivir y no decidir? Muchas veces vivimos pero no decidimos sobre las cosas que estamos viviendo. Y dice su palabra que Dios nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces has tomado tú el dominio propio de tu situación? ¿O has dejado que el diablo tome el dominio de tu situación? Es momento de que tú tomes el dominio de la situación que estás viviendo y le digas, Satanás, hoy te echo fuera de mi vida y de mi casa, porque Dios me ha ungido y porque Él está sobre mí. ¿Por cuántos en su vida? Yo le hago una pregunta, ¿está Dios? Amén. Dios lo ha ungido. Amén. ¿Usted cree en esa palabra?
Porque la palabra dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. Yo me tomé de esa palabra. Y dice que Pablo y Silas tomaron la mejor decisión de su vida. Como hijos verdaderamente maduros, adoraron a Dios en medio del proceso. Porque adorar en espíritu y en verdad significa morir a la carne para fluir en el espíritu y en verdad no depender de una posición, sino de una predisposición. Muchas veces pensamos que el adorar en el espíritu es cuando estamos gozosos, porque ahí el espíritu fluye de una manera sobrenatural. En realidad no. El mejor momento donde fluye Dios es en el desierto, es en el proceso. Y muchas veces nosotros no aguantamos esos desiertos y esos procesos y no adoramos a Dios como lo deberíamos de adorar. Dice que Pablo, en su peor momento, él escribió el libro más gozoso de la Biblia. Y él estaba en su peor momento. Dice que cuando Pablo y Silas adoraron a Dios, vino un estruendo, vino el viento y la gloria de Dios. Y dice que sacudió la tierra, sacudió las cadenas y se tuvieron que romper. Y yo te vengo a decir el día de hoy que si tú le estás adorando en espíritu y verdad a Dios, las cadenas hoy se tienen que romper, las cadenas hoy se tienen que caer y el Espíritu de Dios tiene que fluir y convertirte a ti y a toda tu familia y toda tu casa en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me impacta a mí? Que cuando Pablo y Silas salieron de esta cárcel, dice que el soldado que estaba ahí se estaba a punto de matar. Y que Pablo y Silas le gritaron, no lo hagas, todos estamos aquí. Y estaba ahí ese soldado y le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y él fue a su casa. Dice que Pablo y Silas fueron a la casa de este hombre y después de salir de una victoria, para el colmo ganaron una familia para Dios. O sea, ustedes imagínense de dónde salieron ellos, de una cárcel, y de esa cárcel Dios directamente los mandó a servir, los catapultó a servir otra vez y a bautizar en el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Cuántos van a bautizar en el Espíritu de Dios? Amén. Dice, tu proceso no define tu actitud. Yo me acuerdo de la palabra que estaba dando nuestra hermana Lili de las actitudes. Y dice, tu proceso no define tu actitud define tu proceso. ¿Qué actitud estás tomando? ¿Estoy tomando la actitud de Dios? ¿O estoy tomando la actitud de la depresión? Porque no sé si usted se acuerda de Job, pero él pasó los mayores procesos. Y hay muchos videos, no sé si usted lo ha visto, donde uno empieza y que yo pasé esto y Job se la para al lado y dice, ajá, eso no. Y uno está así, pero cuando vos te pones a leer el libro de Job, decís, no, en comparación de lo que pasó a este hombre, yo no pasé nada. Pero fue tan grande la gloria que cayó sobre su vida y sobre su casa, que usted dice, wow, Dios lo probó, pero aún así Dios lo bendijo, le multiplicó y le sobreabundó. Y dice, ¿cuál es la actitud que vas a tomar en medio de tu dificultad? Sabe que el amor lleva decisiones. Dice que el amor es una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar en tu proceso? ¿Qué decisión vas a tomar en tu familia? ¿Qué decisión vas a tomar en tu matrimonio? ¿Qué decisión vas a tomar en tus estudios? ¿Qué decisión vas a tomar en tu ministerio? ¿Cuál va a ser la decisión que cambie tu posición? Dice que en la palabra de Dios hay una palabra que dice en Éxodo 2:1 que habla de una mujer prostituta, Rahab. ¿Cuántos la conocen? Ella era una mujer cananea. Y dice que Josué mandó a 2 espías. Estos espías se entraron en el aposento de Rahab. Ella los entró en ese aposento. ¿Y sabe qué pasó? Dice que esta mujer les reclamó el derecho de ser libre. ¿Cuántos hoy van a reclamar el derecho de ser libres? ¿Cuántos hoy le van a decir, yo te puse en mi aposento, Dios
muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer. Pero esta mujer, siendo prostituta y no conociendo mucho de Dios, pero ella sabía quién le temía. Y muchas veces tú le estás temiendo a un proceso y no le estás temiendo al Dios de tu proceso. Esta mujer estaba temiendo al Dios, y ese Dios la hizo libre, a ella, a su familia, a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus nueras, a todos Dios hizo libre. Bueno, dice su palabra en Salmos 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, probado auxilio en tiempos de tribulación. ¿Qué tribulación estás pasando que Dios no pueda soportar o afrontar o ganar? Porque mi Dios gana todo. Amén. Mi Dios es grande, es poderoso. Aleluya. Dice, Dios es nuestro amparo. O sea, me está diciendo a mí que Dios está conmigo, que me está amparando y que Él es mi juez y mi abogado. Y dice que Él es mi fortaleza aparte. Él va a hacer que yo gane la victoria. Y dice, Él es mi probado auxilio en tiempos de tribulación. Él es tu auxilio en tus tiempos de tribulación. Si Él fue el probado auxilio en los tiempos de tribulación de Jesús, ¿cuánto más lo va a hacer en nosotros? Dice, muchas veces Dios te procesa porque a tu altar le falta agua viva. Primera de Reyes 18:15. ¿Se acuerdan la historia de Elías cuando él arma el altar, cuando él agarra y se enfrenta a los profetas de Baal, de Aserá? Bueno, dice que cuando estaba armando el altar mandó que lo pusieran en una zanja, que pusieran cántaros de agua. Y dice, y el agua corrió del altar y llenó la zanja que había alrededor de él. ¿Cuáles son los espacios vacíos que tú tienes que ser llenos en tu vida? Hay espacios vacíos en cada uno de nosotros. Hay espacios vacíos en los altares que tienen que ser llenos por el agua de Dios. Dice que el agua representa la vida de Dios en cada uno de nosotros. Dice, tu proceso no define tus frutos. Porque si tu adoración está seca, tus frutos están secos como la higuera que no tenía frutos. Muchas veces Dios está esperando que tú allá en tu altar le digas, Señor, trae agua, Señor, y llena de esa agua de vida, porque yo quiero más. Pero muchas veces dudamos si el fuego va a venir porque hay agua. Y el fuego sí va a venir. Si el fuego de Dios pudo consumir un becerro, una leña, agua, piedras y todo lo que había alrededor, ¿cómo Dios no va a poder llegar con fuego donde hay agua? Amén, gloria a Dios. Y muchas veces esa agua está, pero está sucia, está estancada. ¿Cuál es el agua que tú quieres el día de hoy para tu altar? Justamente hoy nuestro pastor estaba hablando de una palabra en Ezequiel que Dios del altar corría agua de vida. ¿Qué agua está corriendo de tu altar el día de hoy? ¿Qué espacio no ha sido lleno por el agua de Jesús en tu vida? Dice que tu proceso no define tus frutos. Hay personas que han vivido procesos menores que nosotros, pero están en un nivel mayor. ¿Sabe por qué? Porque supieron tomar buenas decisiones en el proceso. Porque como le dije hace un ratito, no va a depender de tu proceso, va a depender de tu adoración en el proceso. Y muchas veces pensamos, cuanto más grande es el proceso, Dios más me va a multiplicar. Mentira, cuanto más grande es tu adoración, Dios más te va a multiplicar. Cuanto más grande es tu adoración, más se van a romper las cadenas. Cuanto más es tu adoración, más te vas a levantar. Gloria al Padre, porque Él nos va a sacar del proceso victoriosos. Y dice, porque si tu adoración está seca, tus frutos están secos. Que tu adoración no sea seca, que tu adoración sea el agua de vida. Dice en Marcos 11, 13 al 14. Y se acercó a una frondosa higuera junto al camino. ¿Dónde estaba? Bien, pero ¿dónde estaba? ¿Junto a qué?
camino. Bien. Estaba junto al camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Bien. Entonces la higuera, ¿dónde estaba? Junto a Jesús. Estaba junto al camino, pero no estaba en el camino. Hay una diferencia en el estar junto y el estar en él. Muchas veces nuestro pie está uno en el mundo y otro en Cristo, pero Dios quiere que estemos todos en Cristo, todo completo, para que la higuera sea una higuera que tenga frutos hasta multiplicar y expandirse y levantar otras higueras. Dice, esperaba hallar algunos higos para comer, pero al hallar solo hojas, porque no era la temporada, dijo. Jamás volverás a dar fruto. ¿Porque no era qué? La temporada. No era la temporada. ¿Pero por qué no era la temporada de la higuera? Porque había desperdiciado la oportunidad de estar en el camino y estaba junto al camino. Y muchas veces nosotros perdemos esa oportunidad de estar en el camino y estamos junto al camino. Y no esperemos a que Jesús diga, jamás volverás a dar fruto. Preparémonos y estemos en el camino para poder dar frutos. ¿Saben las oportunidades que yo perdí? Fueron muchísimas. Y ahora yo entendí con esta palabra, porque esta palabra primero siempre dice que la palabra es para uno y después es para el pueblo. Entonces con esta palabra yo decía, Señor, ¿cómo me estás pegando? Me duele. Pero bueno, no importa. La gloria sea para Dios. Y ahí entendí que yo no quería ser como esa higuera. ¿Usted quiere ser como esa higuera? No. Bueno, no va a ser como esa higuera si usted camina en el camino y no junto al camino. Y dice su palabra que Moisés y el pueblo, por el enojo y la queja, perdieron la oportunidad de ir a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Hubo un Josué que no tenía padre, que no tenía madre, que no tenía hijos, y que Dios levantó para conquistar territorios. Muchas veces tú no vas a tener un padre, no vas a tener una madre, no vas a tener hijos, ni una compañía en tu vida, pero Dios va a decir, de aquí yo levanto a un Josué para que conquiste territorios, de aquí yo levanto una nación santa para que conquiste a más naciones, de aquí yo levanto un ejército en extensión. Aleluya. ¿Cuántos van a ser ese Josué? ¿Cuántos van a esperar? ¿Cuántos van a ser aquel pueblo que esperó? Porque yo no quiero ser el pueblo que esperó. Yo prefiero agarrar y ser Josué, aquel que conquistó. Y dice, hay gente que va a empezar a conquistar territorios en el nombre de Jesús. Y dice que tu familia puede estar seca, pero si Dios te puso en un proceso, para ellos es que Él hará que sea entendido en los tiempos de Dios, porque tu proceso levantará una atalaya, que les va a levantar una atalaya. Dios sabe en qué proceso te va a poner, porque hay procesos familiares, hay procesos ministeriales, hay procesos de uno mismo. Pero Dios sabe por qué te puso en ese proceso. Dios sabe cuál es el manantial que quiere levantar. ¿Sabe qué? Una vez yo agarré y dije, Señor, Padre amado, estoy cansada de no ver la gloria sobre mi casa. Y agarré y me postré, y me acuerdo una palabra que me dijo mi mamá. Y me dijo que yo pusiera a mi papá en el altar, porque yo no veía un fruto en él. Y me decía mi mamá que aunque yo no viera nada, Dios veía cosas. Entonces yo agarré y me postré y dije, Señor, te lo entrego. Y para el testimonio, no hace mucho tiempo, hace unas semanas, me llama mi papá y mi tía agarra y le quita el teléfono y le dice, tu papá está sirviendo en la iglesia, tu papá es camarógrafo, tu papá es fotógrafo. Y yo decía, Señor, gloria a Dios. Y él no me quería contar eso, pero a mí me regocijó. ¿Sabe por qué? Porque ayer incluso no solo fue él salvo, sino su familia. Ayer vi ¿no es cierto?, al que es el hijo de la mujer de mi papá, poniendo una palabra que estaba diciendo el pastor en su estado. Y yo decía, gloria a Dios, porque yo pedí por uno y llegó toda la casa. Y así hace Dios con nosotros.
Dice que por uno serás salvo tú y toda tu casa. Y usted confía en esa palabra porque Dios sabe lo que hace. Dios conoce sus tiempos y si usted confía y tiene esperanza, Dios lo va a hacer otra vez en el nombre de Jesús. Dice, porque Dios de un desierto hace tierra fértil. Dios de un desierto, de una tierra seca, hace que esa tierra tenga agua, sea fértil y que venga la semilla y que pueda ser plantada. Pero muchas veces requiere de una atalaya para que esa tierra sea fértil. ¿Cuál es la tierra que tienes que hacer fértil el día de hoy? ¿Sabe qué? Un día a las 3 de la mañana yo me levanto y me acuerdo que el enemigo me empezó a atacar y me empezó a decir: yo voy a destruir los días más importantes de tu vida. Yo voy a destruir tu familia, tu hogar, todo lo que Dios está preparando, ¿no? Y agarré y yo dije: Señor, dame la fuerza, y empecé a orar y empecé a ver una tierra donde una mano empezaba a querer aplastarla, pero otra subía y subía y subía y seguía subiendo, y esa mano era la de Dios, que no estaba dejando que esa mano, que era del enemigo, tocara mi tierra. Pero hasta que yo no me puse en la brecha, el enemigo no dejó de tocar mi tierra. Y muchas veces el enemigo no va a dejar de tocar tu tierra hasta que tú no digas: Señor, pon tu mano sobre mi tierra, y que la mano del enemigo huya, porque esta es tierra fértil y no seca. ¿Cuántos van a declarar que usted y su familia es tierra fértil y no seca? Dice que hubo un Elías, pero temió. Hubo un Elías que después de hacer todos estos milagros, ¿no es cierto?, del altar, él temió. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién se levantó? ¿No es cierto? Yo creo que usted sí sabe. Dice: y se levantó un Eliseo que dejó todo, se quedó sin nada por el ministerio y recibió la doble porción. Dice que él agarró, él tenía, ¿no es cierto?, su ganado, él tenía su casa, y él agarró y dejó todo. Y aún así, incluso el ganado que tenía, agarró, lo sacrificó, ¿no es cierto?, le dio, le compartió a las personas, dejó todo por el ministerio. Y cada vez que le decían: Eliseo, a Elías se lo va a llevar Dios, y él decía: no, sin la doble porción yo no me quedo. Sin la doble porción de Dios yo no me quedo. Él no se va a ir hasta que Dios me entregue lo que yo he querido, lo que yo he pedido y por lo que yo he peleado. Hay un Jacob que le dijo al ángel: de aquí no te vas hasta que tú me des tu bendición. ¿Cuántos le van a decir a Dios: de aquí no te vas hasta que me des tu bendición? Y aún así te vas a quedar porque yo te necesito. Porque yo creo que lo malo, hay un error. Dejó ir el ángel, pero se quedó la bendición. Pero yo prefiero tener la bendición y tenerlo al Cristo ahí de mi lado. Como dijo Moisés: sin tu presencia yo no me voy a mover. Sin tu presencia yo no voy. Y dice que hubo un Saúl. ¿Sabe los propósitos que tenía Saúl? Yo creo que si Saúl no hubiera fallado, capaz que hubiera sido el David. Pero hubo un Saúl que falló. Pero había un David que en la intimidad adquirió identidad y fue la que probó la fuerza de su milagro. ¿Sabe qué? Hay algo que a mí me llamó la atención. David fue ungido 3 veces. Primero fue ungido por, ¿no es cierto?, Samuel. Después fue ungido a un nivel mayor como gobernador de Judá, y después fue ungido como rey de todo Israel. Imagínense lo que Dios hizo, porque estamos hablando de que Eliseo recibió una doble porción, pero David recibió la triple, porque recibió un triple ungimiento. ¿Saben cuántos años dicen que tenía David cuando recibió su primer ungimiento? Unos 17 más o menos. Y yo le quiero decir algo, que era algo que Dios me hablaba y me hacía, en realidad, que me ponía a pensar: ¿cuántos años tiene la iglesia? ¿Cuántos años tiene la iglesia? Le pregunto a usted. Tiene 3 años. ¿Cuántos ungimientos tuvo David? Entonces, ¿qué va a venir el día de hoy? El ungimiento en el nombre de Jesús. Y otra cosa más, hay jóvenes que predican,
estos jóvenes todos tienen 17 años. Entonces miren lo que Dios está haciendo en esta casa. Y yo cuando me ponía a pensar decía, es glorioso, porque si Dios lo hizo con David, Dios lo está haciendo con una generación aquí en Casa de Restauración, porque como dijo mi pastor, el fuego de Dios no cambia, lo que cambia somos nosotros, pero el fuego de Dios no ha cambiado en esta casa, sino que se han seguido y se han multiplicado para su generación. Y yo me sorprendía de esto, decía, Señor, 17 años. Y yo busqué el número 17 y significa el número perfecto de Dios. Porque era 10 y 7. Y yo decía, wow, Señor, grandes cosas tienes para tu casa. Amén, Dios. Dice que David adquirió identidad en la intimidad. David adquirió el ungimiento en su intimidad. Porque dice que cuando fue Samuel veía que todos eran grandes, fuertes, y cuando apareció David era un pequeño que era rechazado por su padre. Pero aún así Dios dijo, yo lo miré a él. Y algo que a mí me sorprende de la palabra que dice, ese es Samuel, ese es mi escogido. Y yo digo, wow. Él no dijo solamente él es mi hijo, él dijo él es mi escogido. Porque él estaba en intimidad. Y Dios conocía el corazón de David, así como conoce tu corazón. Dice, porque mientras uno pierden oportunidades, otros la provocan. Y David provocó 3 ungimientos sobre su vida. Sé que tú hoy eres el provocador de oportunidades. Tú puedes ser hoy ese provocador de oportunidades. ¿Cuántos el día de hoy van a provocar oportunidades del reino sobre la tierra? En el nombre de Jesús. Dice, muchos dicen que es malo ser oportunista. ¿Cuántos escucharon que es malo ser oportunista? Es malo en algunos ámbitos. Pero si la oportunidad viene de Dios, pero si la oportunidad viene del reino, es mejor agarrar y decir esto es mío, antes de decir se la doy al enemigo y dejarla pasar. Yo prefiero ser aquel que puede llegar a llamar oportunista porque agarra todas las cosas del reino de Dios. Porque hay tesoros en el cielo para los hijos de Dios en la tierra. Dice su palabra en Zacarías 9:14. El Señor dirigirá a su pueblo en la batalla. Sus flechas serán como rayos. El Señor hará sonar la trompeta y Él saldrá contra los enemigos como un torbellino desde el desierto sur. Ahora yo le hago una pregunta, no sé si usted sabía, pero del desierto sur que habla Zacarías, habla del desierto donde estuvo el pueblo de Israel por 40 años. Entonces dijo Dios ahí, yo saldré de tu desierto y haré caer flechas sobre tus enemigos. Dice su palabra. Pero dice que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y dice que Dios, desde tu desierto, te enviará una nube de fuego que te dirigirá como en esos tiempos. Y desde tu desierto saldrá en contra de tus enemigos. ¿Saben qué representa la nube? Representa la gloria de Dios en la tierra. ¿Sabe que cuando, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel sale de la esclavitud? Porque primero nosotros salimos de la esclavitud, ¿no es cierto?, y Dios les abre las aguas de la mar, de par en par. Y ellos pasan por esas aguas. Pero después de pasar por esas aguas, porque primero Dios te va a mostrar una gloria para meterte en tu proceso desierto, para que confíes en que Dios ha estado y estará contigo. Pero el pueblo de Israel no entendió eso. No entendió que lo que estaban viendo ahí era una porción de la gloria de Dios. No se quedaron con eso, se quedaron con que estaban supuestamente mejor en Egipto. Y si tú por mucho tiempo has pensado, ay Señor, ay que antes era mejor, es que antes yo tenía todo, déjame decirte que no tenías nada si no lo tenías ahí. Porque muchas veces puedes tener de todo,
Pero si no tienes a Dios que te lo da todo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si lo vas a malgastar, si lo vas a derrochar, si tu corazón siempre va a estar vacío? Pero un secreto es que primero, antes de meterte Dios en un proceso, te va a mostrar una gloria. Y una cosa que hablamos mucho los jóvenes es que primero Dios nos muestra la gloria en algo que Dios hace sobrenatural en nuestra vida, y después pasamos por el desierto y estamos ahí, la remamos, pero aún así después Dios se vuelve a manifestar, y se vuelve a manifestar con la gloria postera que es mayor que la primera. Dice que el pueblo hebreo, para ser libre, tuvo que ser esclavo. Muchas veces vas a tener que ser esclavo para ser libre, y muchas veces no entendemos por qué estamos siendo esclavos. Pero muchas veces Dios te está diciendo, es que de ahí yo te quiero levantar y hacerte libre, hacerte próspero y hacer lo que yo quiero en tu vida y darte un propósito y un destino profético. Y dice que esa nube, bueno, representa la gloria y la guía de Dios que llenará tu casa en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice Primera de Crónicas 2:13 al 14? Dice: el tema de la alabanza era: Él es tan bueno, su amor y bondad son duraderos para siempre. Dice que ellos agarraron y alabaron a Dios. Dice que su amor fue tan bueno, dice, y de repente la gloria del Señor, en forma de una nube brillante, llenó el templo de tal modo que los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia. Yo te vine a hablar de una nube de gloria. Dice su palabra que cuando llegaba la noche, cuando llegaba la oscuridad, la nube de gloria se encendía. Y yo te quiero decir el día de hoy a ti, que cuando llegue la tempestad, cuando llegue la oscuridad, cuando llegue esas tempestades que te dañan, que te mortifican muchas veces, ahí Dios va a encender la nube de gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, en el nombre de Jesús. Porque Dios no se va a quedar con una tempestad, Dios se va a quedar con una luz admirable, Dios se va a quedar con una victoria en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted entienda, dice que el tema de la alabanza era: Él es tan bueno en su bondad, Él es tan bueno, su amor y su bondad son duraderos para siempre. Ellos le agradecían a Dios, y cuando los sacerdotes le agradecieron a Dios, dice que la nube bajó desde el cielo, llenó el templo, y dice que los sacerdotes tuvieron que terminar porque la gloria de Dios ministraba sola. ¿Cuántos van a querer el día de hoy que la gloria de Dios ministre sola a su casa, ministre sola a su vida? Yo quiero que hoy venga la gloria de Dios sobre este lugar y que Dios ministre solo, porque si Dios lo hizo ahí cuando le adoraban y le decían: Señor, porque tú eres tan bueno, aquí le decimos: Señor, porque tú eres tan bueno, y Él llenará el templo y su gloria va a ser la que ministre su casa en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice Zacarías 9:11: te he librado de la muerte en un pozo sin agua, en memoria de mi pacto que hice contigo y que sellé con mi sangre. ¿Te saqué de dónde? Dice, te saqué de un pozo sin agua. De acá hablamos recién de un pozo, de un altar que necesita agua. Y dice: te he librado de la muerte. O sea, dice que cuando un altar está sin agua, o sea, ahí confirma la palabra, ¿no es cierto? Está en muerte espiritual, está en decadencia. Y dice: te libré, ¿no es cierto? Y dice: en memoria del pacto que hice contigo y que sellé con sangre. ¿Con qué lo selló Dios? Con sangre. Con sangre, con su sacrificio. Y si Dios llenó tu altar y lo selló con sangre, ¿cómo no va a descender el fuego de hoy sobre tu vida y sobre tu casa? ¿Cómo no va a descender la gloria de Dios si Él prometió revenecer? Si Él es el Emmanuel, es Dios en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y dice
llenará de su agua viva, porque Dios está queriendo levantar una generación que es restauradora de brechas y reparadora de portillos. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Yo en realidad iba a hablar de eso, de ser restaurador de brechas, de ser restaurador de portillos. Le dije mal otra vez. Bueno, de ser restauradora de brechas y reparadora de portillos. ¿Cuántos el día de hoy van a ser restauradores de brechas? ¿Sabe lo que es ser un restaurador de brechas? ¿Sabe lo que es una brecha? Una brecha es una grieta que hay en un muro. Y primero, para Dios ministrar a otros, te va a tener que ministrar a ti con su gloria. Así como lo hizo con Pablo, porque con Pablo y Silas Dios los ministró primero a ellos y después ellos ministraron a otros y ellos fueron los que restauraron brechas y los que repararon los portillos. Un portillo es prácticamente lo mismo que una brecha, pero la única diferencia es que está hecho con martillos. Es que el golpe, que el hueco que hay está hecho con martillos. Y muchas veces van a venir a tu vida personas que digan, me han dicho esto, me siento rechazado, me siento humillado, no tengo vida, y que reciben golpes y golpes y golpes y golpes de Satanás. Pero hoy te quiero decir a ti que tú vas a ser ese reparador y reparadora de portillos y restaurador y restauradora de brechas en el nombre de Jesús. Y dice en Segunda de Reyes 3:16. Dice, Jehová dice que llenen este valle seco con zanjas que puedan contener el agua que Él enviará. Entonces Dios te está diciendo a ti, llena este valle, llena este desierto con zanjas, porque Él enviará agua de vida, porque Él enviará restauración, porque Él enviará su protección, porque Él enviará vida sobre lo que estaba muerto en el nombre de Jesús. Y dice, no verán viento ni lluvia. Dice que no veremos nada natural, que veremos cosas sobrenaturales y que van a pasar en este tiempo en el nombre de Jesús. Dice, pero este valle, pero tu desierto, se llenará de agua y tendrán suficiente para ustedes los animales, porque esto solo es el comienzo, porque Jehová les dará victoria sobre el ejército de Moab. ¿Qué ejército está dominando tu casa el día de hoy? ¿Qué ejército está dominando tu vida? Dice que el ejército de Moab era un ejército idólatra y adúltero. Pero dice su palabra que Él nos dará, que Jehová nos dará la victoria sobre ese ejército en el nombre de Jesús. Y dice que Él traerá suficiente agua para nosotros, incluso para nuestras mascotas. Eso es algo sorprendente, porque uno dice, las mascotas no van al cielo, qué sé yo. En realidad fueron creadas por Dios, con un propósito seguramente. Incluso esas pequeñas cosas van a ser llenas por la gloria de Dios. Aleluya. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una planta. Y me acuerdo que mi mamá se puso a orar por la planta. Yo me decía, esta mujer está bien loca, ¿cómo se va a poner a orar por la planta? Si no tiene vida. Y cuando después vi la planta que floreció, me quedé así. Bueno. Entonces, ahí vemos que la oración tiene poder. Aleluya, Dios. Y dice que en tu desierto se aparecerá la nube de la gloria. Y cuando ella se mueva, no dudes en dudar, no dudes en moverte. Porque ella te estará direccionando no solo a la libertad, no solo a la tierra prometida, sino a cumplir las promesas y subir peldaños. Dice que cuando la gloria de Dios se movía sobre el desierto, cuando la gloria de Dios se movía sobre el pueblo de Israel, ellos sabían que se tenían que mover. Pero muchas veces hemos perdido ese conocimiento y cuando la gloria de Dios se empieza a mover, nos quedamos todos quietos. Y Dios te está diciendo, si la gloria se está moviendo, tú te mueves también. Y yo declaro sobre tu vida que la gloria se moverá y tú te moverás, que la gloria se moverá y tu finanza se moverá, que la gloria se moverá y tu casa se moverá, que la gloria se moverá y tu ministerio se va a mover en el nombre poderoso de Jesús. Porque ¿sabe dónde lo llevaba la nube al pueblo de Israel? Lo
llevaba a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Cuántos van a ir a la tierra prometida? Aleluya, gloria a Dios. Y yo te voy a pedir que le digas a tu hermano que está al lado tuyo: la gloria de Dios se está moviendo sobre mi casa. La gloria de Dios está moviendo sobre mi casa. ¿Qué entusiasmo que tiene? Yo le agarro a mi mamá, ¿sabe cómo le hago? La gloria de Dios se está moviendo sobre mi Yo le casa. hago lo mismo. Y la gente por ahí se ríe porque yo hago eso. Por ahora yo le voy a pedir que usted lo haga. Y diga: la gloria de Dios. Dale, así, a ver, ahí los hermanos de atrás, ¿cuántos van a agarrar y van a decir: la gloria de Dios se está moviendo sobre mi casa? A ver. La gloria de Dios está moviendo sobre mi casa. Ahí está. Muchas veces uno tiene que creerlo con entusiasmo, con fe. Gloria a Dios. Para que la gloria de Dios se mueva, usted se tiene que mover también muchas veces. Gloria a Dios. Así Aleluya. como usted los amaneó, así la gloria de Dios se va a mover. Amén. Y dice la palabra que cuando llegaba la noche, bueno, la nube se sentía. Dice en Primera de Reyes 18:44. Ya estoy terminando, ¿no? Dice: a la séptima vez dijo: yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Dice que recién a la séptima vez. Y muchas veces tú vas a tener que ir y venir, ir y venir, ir y venir. Pero depende de cómo va a estar tu fe, de cómo están tus ojos. ¿Qué es lo que ven tus ojos el día de hoy? ¿Están viendo la nube de gloria de Dios? ¿O solamente están viendo un cielo sin nubes, sin lluvia, sin viento, sin nada? Porque muchas veces estamos viendo el cielo así, sin riquezas. Estamos viendo un reino sin riquezas, cuando Dios tiene las mejores y mayores riquezas para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice: mientras que el pueblo pasaba por la sequía, Dios, después de que Elías encendió el altar, trajo la lluvia tardía, pero el siervo no veía. Así que tuvo que persistir 7 veces. Persistir porque, dice, persiste, porque verás como una pequeña nube se hace una lluvia de poder. Pero la nube, dice, es una representación de la fe, de la semilla de mostaza. Porque dice que la nube era pequeña. ¿Y cómo es la semilla de mostaza? Pequeña. Pero según la fe que tú tengas, es como va a crecer la nube de Dios sobre tu vida. Según la fe que tú tengas, es como ese árbol de mostaza va a crecer. Gloria a Y Dios. yo te invito el día de hoy a que tú te tomes de esa palabra y digas: la nube de gloria de Dios va a crecer sobre mi vida, va a crecer sobre mi casa, va a crecer sobre mi familia, porque no voy a tener una nube pequeña, voy a tener una nube grande que ministre toda mi casa y todo mi alrededor. En el nombre de Gloria a Jesús. Dios. ¿Sabe qué estaba? Como le acabo de decir hace un ratito, yo estaba pidiendo por mi casa. Pero Dios no solo bendijo mi casa, bendijo la casa de otros también. Amén. Pablo y Silas pidieron por su libertad, pero bendijeron la libertad de otros. Amén. Y dice: esa nube era espiritual. Perdón. Bien. Dice que si tu fe no crece, no podrás traer lo espiritual a lo natural. Dice que esa nube era natural, pero se volvió espiritual en el mundo del reino de Dios. ¿Sabe qué? Ya para terminar, para finalizar, les voy a compartir una palabra en Apocalipsis 1:7. Porque en realidad yo hasta el último momento no entendía por qué Dios me había dado esta palabra. No entendía que era la nube de gloria de Dios todavía. Porque todo tiene un porqué, todo tiene un mensaje, hay algo detrás de eso. Y justamente el martes 17 estuve predicando de la gloria de Dios y quién era la gloria. Y la gloria era Dios, era Él mismo, era la salvación. Y Dios me respondió con esta palabra mi pregunta. ¿Qué era lo que Dios quería decir? Y dice:
Apocalipsis 1:7. Miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera, y aún lo que traspasaron lo verán, y las naciones llorarán de pesar y espanto ante su venida. Sí, amén, que así sea. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el de todas las cosas, dice el Dios, el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Aleluya. Entonces cuando yo escuché esta palabra, no le voy a mentir, Dios agarró y me tocó, y yo me caí rendida a los pies, porque dije: Señor, tú no estás hablando de una gloria natural, tú no estás hablando de algo que va a pasar hoy, tú estás hablando también de algo que va a pasar en un futuro, de que tú vendrás en una nube, de que Él vendrá en una nube. ¿Y cuántos estaremos ahí alabando el nombre de Dios y diciendo: gracias, papá, porque has venido con la nube de tu gloria, ha venido la salvación para tu pueblo, ha venido la salvación para tus ungidos y escogidos, ha venido el socorro, el amparo, ha venido el amor y la bondad de Cristo sobre cada uno de nosotros? Ese es el mensaje de hoy, que Él vendrá sobre una nube. Gloria a Dios. Y yo lo invito a usted en esta misma hora que usted se ponga de pie. Y yo quiero que usted sea parte de esa nube de gloria. Y le vamos a cantar a Jesús Yeshua, porque yo quiero que la nube de Dios, hoy venga sobre este lugar, hoy venga sobre esta tierra en el nombre de Jesús.